Buenas tardes tengan todas y todos. Bienvenidos a nuestra última entrega de este año 2020 desde nuestro canal de YouTube @IdeaOficial con nuestro ciclo de seminarios Aplicaciones de la biotecnología para el estudio, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. El día de hoy escucharemos nuevamente a la especialista Jenny Urquía. Esta destacada profesional presta sus servicios en la empresa socialista para la producción de medicamentos biológicos, Espromed Bio. Es farmacéutico, mención microbiología aplicada, egresada de la Universidad Central de Venezuela y especialista en gerencia de servicios asistenciales de salud de la Universidad Católica Andrés Bello. Posee experiencia profesional en diversas áreas, entre las que destacan producción y control de calidad de productos biológicos, buenas prácticas de manufactura, bioseguridad, control estadístico de procesos, aspectos normativos y metodológicos del registro y control de medicamentos, sistemas de gestión integrados, diseño de protocolos clínicos, entre otros. Hoy escucharemos de ella su conferencia titulada Medidas de seguridad en el manejo del SARS-CoV-2. Bienvenidos a la continuación del ciclo de conferencias organizado por la Fundación IDEA. En esta oportunidad me corresponde hablar de las medidas de bioseguridad en el manejo del SARS-CoV-2. Vamos a tener como contenido algunos conceptos, los factores que intervienen en la evaluación del riesgo biológico, la clasificación de los riesgos, así como el objetivo, los niveles y los principios de bioseguridad, las reglas básicas que debemos seguir en el laboratorio, así como las que debe seguir la comunidad en general. Iniciamos con el concepto de riesgo, que es la probabilidad de que ocurra un daño o una enfermedad. Riesgo biológico es la probabilidad de que ocurra un daño a la salud por el contacto con un agente biológico potencialmente peligroso. Y contención, que es un término que hemos escuchado en los últimos tiempos, creo que bastante, se utiliza para describir métodos seguros para manejar materiales infecciosos dentro de un laboratorio donde se manipulan agentes patógenos. Igualmente, el término que nos trae a esta conferencia es bioseguridad, que no es más que un conjunto de prácticas técnicas que debe tomar el personal que trabaja en las áreas de salud para conocer, controlar y evitar los riesgos biológicos. Existen una serie de factores que nos van a permitir evaluar el riesgo biológico de un agente el cual nosotros nos estamos enfrentando. Para ello tenemos que la patogenicidad del agente. Esto nos da el indicio de qué capacidad tiene ese agente de multiplicarse y de causar la infección en la población, así como la cantidad de muertes o la mortalidad que puede ejercer o dar este agente patógeno. En el caso del SARS-CoV-2, sabemos que es un agente altamente patógeno con una capacidad de infección en la población alta e igualmente unos niveles de mortalidad altos. Las vías de transmisión. Existen diferentes vías de transmisión de un agente que puede generar la infección. Estos agentes patógenos puede ser la oral, la nasal, por vía de la piel. La estabilidad del agente es la capacidad que tiene este agente infeccioso de permanecer sobre una superficie y que al colocarse todas las condiciones específicas, él sea capaz de replicarse o reproducirse y causar la infección en las personas. La dosis infecciosa de este agente que pueda causar la enfermedad o la infección, la concentración en la que él se encuentra,
el origen, si es un origen salvaje, es un origen de laboratorio, es de origen una zoonosis, e igualmente si existe o no profilaxis para evitar su infección. En el caso del SARS-CoV-2, sabemos que es un virus altamente patógeno, es capaz de, como dijimos, de infectar a la población muy rápidamente. Su vía de transmisión es vía respiratoria. La estabilidad de este agente es la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho circular, y otras agencias especializadas, el tiempo que este virus puede permanecer sobre diferentes superficies, además de la susceptibilidad que tiene este virus ante soluciones jabonosas o de algunos agentes desinfectantes. Su origen eh, era una infección que se daba entre animal y animal, sin embargo saltó de desde la infección de un animal al humano, y ahora es una infección humano-humano. Y en cuanto a la profilaxis, hasta la fecha no tenemos ninguna vacuna que haya sido aprobada para evitar la contaminación con este agente. Por lo tanto, con el SARS-CoV-2 es un agente altamente patógeno. Conocemos su vía de transmisión, que es capaz de ser inactivado o bajar su intensidad con soluciones jabonosas. Su origen, ahorita la infección es de humano a humano y que no tenemos vacuna. Eso lo hace de clasificarlo en un alto riesgo biológico. Justamente esas clasificaciones de riesgo son 4 grupos que existen, que están determinados por la capacidad que tenga ese agente infeccioso de infectar a la persona y a la comunidad. Entonces tenemos que el grupo 1, donde existe un bajo riesgo para el operario y para la comunidad. Tenemos el grupo 2, donde se encuentran todos los agentes que tienen un riesgo moderado para el operario y bajo para la comunidad. El grupo 3 es un alto riesgo tanto para el operario y bajo para la comunidad. Y el grupo 4, donde tenemos un alto riesgo tanto para el operario como para la comunidad. Como vemos aquí, pudiésemos decir que el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2, pudiéramos clasificarlo entre un grupo 3 o un grupo 4. Lo que nos está diferenciando del 3 y el 4 es que en el grupo 4 nosotros no tenemos un profilaxis, no hay un agente que sea capaz de frenar o evitar la infección con el virus, que es lo que está pasando en este momento con el SARS-CoV-2. Es altamente patógeno y se debe manejar en áreas de alta contención. Pudiésemos entonces estar hablando de que la clasificación o colocar al SARS-CoV-2 dentro de una clasificación de riesgo tipo 4. Y la diferencia del 3 es que no tenemos un agente profiláctico específico para ello. Así como tenemos estos riesgos, nos hacen pensar y nos hacen llevar que el objetivo de la bioseguridad, tema central de nuestra conferencia de hoy, reducir la exposición que tienen los trabajadores del laboratorio, de otro personal o de otro grupo de personas que no son los que trabajan dentro del laboratorio y del medio que los rodea, a esos agentes potencialmente peligrosos. Así como existe una tabla para la clasificación de los niveles de riesgo, existe una tabla también de clasificación de niveles de bioseguridad, que está estrechamente relacionada con la clasificación de los agentes patógenos. Para ello tenemos que, para los agentes del grupo 1, deberían de trabajarse en un nivel de bioseguridad 1, que es lo que nosotros llamamos un nivel de bioseguridad
básico, ahí estaríamos hablando de laboratorios tipo laboratorios de enseñanza, laboratorios de la universidad, de investigación básica, donde las prácticas de laboratorio que se utilizan son prácticas de laboratorio estándar, de limpieza, de uso de batas, de gorros, de lentes de seguridad, y donde nosotros estaríamos trabajando con los equipos de protección en un mesón de trabajo al descubierto. Los agentes de un grupo 2 estaríamos trabajando en un nivel de bioseguridad 2. También en algunos casos se puede clasificar de niveles básicos. Ahí estaríamos hablando de los laboratorios en un sistema de unos servicios de atención primaria, algunos laboratorios de diagnóstico y de investigación. En cuanto a las prácticas de laboratorio que se estarían utilizando, son prácticas estándar como en los niveles de bioseguridad 1, la ropa protectora, y debe estar señalizado que se está manipulando o que hay un riesgo biológico en la entrada de esos laboratorios. Allí, aparte de que se pudiesen manipular en un mesón, pues dependiendo del agente y la cantidad o el volumen que se estuviese manejando, tuviéramos que trabajar en gabinetes de seguridad biológica. Los agentes del grupo 3 estaríamos manejándolos en un nivel de bioseguridad 3, ya estaríamos hablando de un nivel de contención. Aquí sería un laboratorio de diagnóstico especial y de investigación, donde el acceso debe ser controlado a estos laboratorios y donde debe haber un flujo direccional de agua. Se debe trabajar con gabinetes de seguridad biológica y en salas de contención. Y los agentes del grupo 4 nos trabajaríamos en un nivel de seguridad 4 de contención máxima. Allí son laboratorios donde se manipula agentes patógenos altamente peligrosos, donde debe haber una cámara especial con entradas de cierre hermético, donde de preferencia el personal al salir debe darse una ducha y que los desechos deben ser eliminados de una manera específica. De igualmente se debe trabajar en gabinetes de seguridad biológica, de preferencia en áreas donde existan autoclaves de doble puerta, de manera que todo el material que se genera de desecho o que se vaya a descartar se coloca en este autoclave, se hace el proceso de descontaminación y se abre a un área diferente a donde se manipularon ya, donde el material puede ser descartado finalmente a una disposición final o reprocesado en el caso de que sea material que se reutilice. Debemos trabajar también con un flujo de aire filtrado. Como vemos, como conversamos anteriormente, estaríamos clasificando al SARS-CoV-2 o manipular el SARS-CoV-2 en los niveles de bioseguridad entre nivel 3 y nivel 4. Los principios de bioseguridad con los cuales nosotros vamos a hacer énfasis que debemos cumplir en nuestros laboratorios de investigación, en nuestros laboratorios de diagnóstico, son 3. El primero de ellos es las prácticas y técnicas de laboratorio que están enfocadas específicamente en el cumplimiento estricto de las prácticas y técnicas microbiológicas estándar que utilizamos en nuestros laboratorios, donde utilizamos técnicas de trabajo aséptico dentro de áreas de flujo laminar, donde tenemos incineradores de puntas de asas de platino, donde manipulamos equipos de pipeteo automatizado, y básico y fundamental es el lavado de las manos antes de realizar la actividad en el laboratorio y después de ella, y es un lavado con agua y jabón, siguiendo las técnicas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. El segundo principio son los equipos de seguridad, que no solamente son los equipos de seguridad personal,
sino también incluimos equipos, residentes y otros materiales que nos van a permitir minimizar o eliminar el riesgo al enfrentarnos a estos materiales biológicos potencialmente peligrosos. Estaríamos hablando de barreras primarias y tenemos los gabinetes de seguridad biológica, la indumentaria específica que utiliza el personal y los autoclaves, como lo mencionaba. Y el tercer principio de bioseguridad es el diseño y la construcción de las instalaciones, donde se van a diseñar y se van a construir estas instalaciones o estos laboratorios de acuerdo al riesgo de la gente con el que nosotros estamos trabajando. Y allí estaríamos hablando de barreras secundarias. Esto es lo ideal. Yo diseñar mi laboratorio o mis instalaciones conociendo cuál es el nivel de bioseguridad con el que debo trabajar. Sin embargo, en nuestros casos, muchas veces nuestros laboratorios son reacondicionados o reacondicionados para trabajar con un agente diferente con el que se venía trabajando. Entonces, igualmente se deben de seguir todos estos reglas y estos parámetros de manera de que nuestro rediseño cumpla con las características de contención de la gente con el que nosotros vamos a trabajar. Para ello, existen unas reglas básicas, como hablábamos en el primer principio, de cumplimiento en el laboratorio, de manera de que los niveles de bioseguridad se mantengan y podamos trabajar de una manera segura. La primera de ellas sería el diseño y la infraestructura de nuestro laboratorio, como acabamos de hablar, que deben cumplir con un flujo de proceso, deben cumplir con un flujo de personal, así como el flujo de descarte de material de desecho. E igualmente, esas áreas deben estar señalizadas e identificadas. El acceso a nuestros laboratorios debe ser controlada. Las personas que ingresan a ese laboratorio deben ser única y exclusivamente las que laboran allí. Están prohibidas las visitas, deben tener un acceso controlado, preferiblemente magnético o llaves específicas que solamente ingresen esas personas allí. Igualmente, en la entrada debe estar el señalizado que se está trabajando con riesgo biológico, y esas personas que ingresan deben tener el conocimiento pleno de las actividades que van a realizar allí. El comportamiento y hábitos en el laboratorio. Los hábitos básicos de trabajar dentro de un laboratorio, siguiendo un orden o un flujo, siguiendo lo que está establecido en los procedimientos o manuales de ese laboratorio. No debemos comer, fumar ni beber dentro de los laboratorios. Igualmente, el equipamiento que está allí solamente se debe utilizar para almacenar los reactivos o insumos, no para almacenar alimentos. Debemos de trabajar de una forma concentrada, ordenada, de manera de evitar riesgo y evitar algún accidente por algún descuido. E igualmente, el uso de la indumentaria y equipos de protección de acuerdo al nivel de bioseguridad en el que estamos trabajando y evidentemente de acuerdo al agente patógeno que estamos utilizando. Si nosotros estamos trabajando con un patógeno del grupo 3 o del grupo 4, pues más allá de utilizar un gorro, un tapabocas o unos guantes, debemos tener una bata o una braga específica donde nos proteja todo el cuerpo, así como de un material resistente, y que luego de su utilización pues deben de ser descontaminados. Ideal que sean indumentaria descartable, pero en el caso de que no sea, pues debe estar descontaminada antes de proceder
a su lavado y acondicionamiento nuevamente. En algunos casos podemos tener una indumentaria con aire, donde podamos tener un filtro de aire que evite respirar el aire del entorno, que posiblemente pudiera estar contaminado. E igualmente realizar los análisis de seguridad en el trabajo. Cada puesto de trabajo debe realizarle saber cuáles son los riesgos a que se va a exponer el trabajador que va a estar allí, o el operario. Él debe estar pleno conocimiento de cuál es el riesgo a que está sometido, cuáles son los implementos de seguridad que debe utilizar, al igual que qué hacer en caso de algún accidente, o en caso de un incidente a quien notificarlo. Debe estar firmado por ese operario y por su supervisor. Como hablábamos, el orden, la limpieza y la desinfección. Vital el orden, pues así vamos a evitar invertir muestras, evitar ese tipo de errores o algún accidente o algún derrame. La limpieza de estos laboratorios debe ser de acuerdo a lo que esté dispuesto allí. Puede ser diaria, puede ser semanal, dependiendo del tipo de limpieza. Igualmente, las personas que realizan esa limpieza deben ser entrenadas, deben tener el conocimiento de cómo se debe limpiar, cuándo se debe limpiar, y en caso de que exista algún derrame, ese derrame debe ser contenido inmediatamente por el operario, por la persona que lo realizó. Debe contenerlo, debe agregar a la gente que neutralice el agente con el que está trabajando, para luego proceder a la limpieza y descontaminación. Y la desinfección: existen agentes desinfectantes en el mercado. Lo que se recomienda es trabajar con la dilución que recomienda el fabricante, y no debemos mezclar agentes desinfectantes, porque pudiésemos estar generando vapores que no son beneficiosos para la salud. Estos agentes desinfectantes deberían rotarse para evitar esa resistencia que se pudiera generar. E igualmente, todos los implementos de limpieza y desinfección deben ser dedicados, deben ser para cada laboratorio, y deben mantenerse limpios y acondicionados para tal fin. La manipulación y almacenamiento de muestras, materiales y sustancias lo deben realizar personas con el conocimiento. Estas muestras deben estar debidamente rotuladas, selladas, y al momento de su traslado en envases que eviten que en el momento de que se puedan romper, pues sí, haya un derrame de ellos al exterior. Igualmente deben almacenarse en neveras, congeladores, si fuese el caso, tanques de nitrógeno específicos para ello, donde deben estar igualmente rotulados. El manejo y disposición de los desechos generados en los laboratorios debe realizarse de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo a lo que tengan establecido estos laboratorios. Se recomienda que deben ser descartados en bolsas específicas para ello, que deben ser descontaminadas antes de su disposición final. En cuanto a las reglas que debe tener la comunidad para disminuir ese contagio con el SARS-CoV-2, es el lavado de manos con agua y jabón. Ya vimos que este virus es sensible al jabón, por lo tanto el lavado de manos frecuentemente va a minimizar ese riesgo de infección por SARS-CoV-2. El distanciamiento físico: también acabamos de ver que una de la vía de transmisión es a través de la vía respiratoria. Si nosotros
mantenemos una distancia prudencial, se recomienda entre 1,5 y 2 metros, estaríamos evitando de que esas gotículas de saliva podamos nosotros respirarlas, valga el término, y puedan llegar a nuestro organismo. El uso del tapabocas que sea usado correctamente, donde nos tape la nariz, la boca y parte del mentón. Aquí igualmente estamos evitando de que esas partículas virales que puedan estar en las gotículas de saliva con la persona que nosotros estamos hablando, si no tenemos un distanciamiento adecuado, puedan entrar a nuestro organismo. Y en el caso de que seamos nosotros los que tengamos, estemos infectados con el SARS-CoV-2, podamos propagar el virus a las personas que nos rodean. Y por supuesto, evitar las aglomeraciones. Aquí las aglomeraciones son un foco fundamental de contagio, porque al haber que sea una persona que tenga el SARS-CoV-2, puede propagarlo a varias personas allí, y así sucesivamente, pues es lo que se ha dado por esta alta patogenicidad que tiene el virus. Si nosotros cumplimos como comunidad estas 4 reglas básicas, estaríamos minimizando el riesgo de infección por SARS-CoV-2. Y si nosotros también en nuestros laboratorios cumplimos estas reglas básicas, pues vamos a minimizar el riesgo que pudiésemos tener de una infección al manipular de una manera no adecuada el virus en nuestros laboratorios de diagnóstico o en nuestros laboratorios de investigación. Si queremos tener información referida a la bioseguridad, se encuentra ya disponible la 6ª edición del Manual de Bioseguridad de los Laboratorios de Microbiología del CDC y el Instituto de Higiene de los Estados Unidos, donde tenemos mayor información en cuanto a la bioseguridad en estos laboratorios. Y para finalizar, les dejo esta frase de: la prevención solo puede descansar en la responsabilidad de cada uno y en la solidaridad de todos, del vitrólogo francés Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina del 2008. No me queda más que agradecer su atención y la invitación realizada por las organizadoras de este maravilloso evento. Quedo a la disposición de ellas para futuras ocasiones. Muchas gracias. Desde el Instituto de Estudios Avanzados IDEA, estamos agradecidos con todos ustedes por haber contado con su presencia en la sesión del día de hoy. Les invitamos cordialmente a seguirnos en nuestro canal, donde estaremos publicando prontamente noticias sobre las actividades programadas para enero de 2021. Es así que nuevamente les deseamos una feliz tarde para todos y que reciban un venturoso año 2021. Instituto de Estudios Avanzados IDEA. Hacemos ciencia pensando en el pueblo.